Amigos, buenos días. Iniciando un nuevo mes, octubre, ya se nos está yendo el año. Pero, pues, como siempre, vamos a estudiar cosas interesantes, cosas importantes. Estamos en el primer módulo, en la primera sesión de un seminario en materia de construcción, donde vamos a estar hablando del manejo contable, el manejo de impuestos sobre la renta, el manejo de impuestos al valor agregado, el manejo de temas REPSE, el manejo de antilavado. En estas sesiones que vamos a tener este mes, vamos a estar hablando de todo esto. Si nos da un poquito de tiempo, pues hablaremos también algo respecto del manejo de seguro social. Obviamente esta parte no se las prometo porque dependerá de cómo nos vayamos desarrollando. Sin embargo, la parte que sí vamos a cubrir es aspectos contables, fiscales, de seguridad, de REPSE y de antilavado. Y pues bueno, como siempre vamos a comenzar con los aspectos más importantes de esto. Primero, para que tú te dediques a la construcción, recordemos que tienes que ser una persona que lleve a cabo cualquiera de las siguientes actividades. Primero, 1, que como tal tenga por objeto crear, modificar o también dar mantenimiento, adicionar o inclusive hasta demoler bienes inmuebles. Pero antes de que hablemos, es una situación importante. Si por alguna razón no ven el material en lo que es la página, denle a refrescar, denle un F5 y al darle un F5 ya van a poder ver el material sin ningún problema para poder llevar dentro de este sentido el que tengan este material. Obviamente esta es una de las 3 partes del material que tenemos dentro de esta situación que vamos a estar utilizando. ¿Sale? Esta parte del día de hoy principalmente hablaremos de aspectos contables para los aspectos de constructoras. Entonces, como les decía, si tú eres un patrón de la construcción, cuando te dedicas como tal a crear, modificar, dar mantenimiento, demoler, instalar inclusive activos fijos dentro de lo que es un inmueble o de un bien que están íntimamente relacionados. De tal manera de que esta definición como tal nos dice quiénes somos los que tenemos o los que nos dedicamos a la construcción. Obviamente recordemos, el contrato de obra es un contrato de carácter civil, pero también tiene tintes mercantiles. De hecho, nosotros vamos a encontrar dentro de lo que es el Código Civil Federal, en todo lo que nos marcan los artículos 2609 a 2645, todo lo que regula tu contrato de obra. Pero también vamos a ver que dentro de lo que es el Código de Comercio, en el artículo 75, menciona que como tal, los contratos de mantenimientos son contratos o servicios de carácter comercial. De tal manera que entonces el contrato de obra, aunque se le considera como un contrato civil, también puede tener un carácter comercial, que es ahí donde viene la situación de lo que vamos a tener. Ahora, entonces, ¿cuál es el contrato de obra? Aquí vamos a encontrar 2 definiciones. 1, lo que nos mencionaba la antigua NIF D7 y 2, lo que nos menciona el Código Civil Federal en este artículo mencionado, que es el artículo 2609, donde nos dice que contrato de obra es aquel mediante el cual una de las partes llamada contratante se obliga a pagar a un precio cierto a otra llamada contratista, quien a su vez se obliga a ejecutar una obra específica en un tiempo específico. Para esto, estamos hablando que dentro de lo que es todo este supuesto que estamos teniendo alrededor de lo que es esto del contrato de obra, ustedes van a tener una situación sumamente importante. ¿Cuál? La primera, contratante es aquel que, como su nombre lo dice, contrata a una persona, o ya sea físico, moral, constructor, para que le lleve a cabo un trabajo en específico. Contratista, el arquitecto, la constructora que lleva a cabo la celebración de este tipo de contratos para poder llevar a cabo dentro de esto la ejecución de una obra en construcción. Ahora, por el otro lado, la antigua NIF D7 nos definía al contrato de construcción como aquel que específicamente se negocia para la construcción o fabricación de un activo o de una combinación de activos íntimamente relacionados o interdependientes en términos de su diseño, tecnología y función, o su último propósito de uso. Es decir, que básicamente para aspectos contables la antigua NIF D7
que dicho sea de paso ya fue derogada. Sin embargo, era una NIF que nos daba mucha luz y por eso es que me atrevo todavía a mencionarla. Esta como tal, pues obviamente menciona que no nada más estamos hablando, o sea, habla de activos, no habla en general de una construcción de inmueble. Por ejemplo, la NIF contempla como parte de un contrato de obra, por ejemplo, la construcción de una banda transportadora, o también contempla como una obra en construcción el poner los detectores de humo contra incendio. Entonces, todo este tipo de situaciones que van a estar contempladas como contratos de obra son parte de lo que nosotros vamos a tener que ir llevando para esta situación y en donde ustedes van a tener que ir viendo dentro de este aspecto cómo es que va a quedar en este punto esta situación de llevar el contrato de obra. Ahora, el contrato de obra, de acuerdo con lo que nosotros tenemos y con lo que nosotros vemos para estos fines, hay varias situaciones que tenemos que ir cuidando. Es decir, aquí nosotros vamos a tener que ir incorporando dentro de estos aspectos algunos de los puntos que van a estar para esta situación. Es decir, aquí nosotros vamos a ver que el contrato de obra debe de llevar, de acuerdo con lo que nos marca el Código Civil, varias situaciones que van a estar de la mano de estos fines y que vamos a estar llevando dentro de esta situación y vamos a tener para estos aspectos como parte de esta situación. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí nosotros entonces tendríamos que estar observando que legalmente esté ahí. Entonces, a ver, aquí, ¿por qué empecé por el contrato de obra? Recuerden, a ver, un contrato, de acuerdo con lo que nos marca el artículo 1792 del Código Civil Federal, como tal, se define como aquel que es negociado con el objetivo, o mejor dicho, o es un acuerdo de voluntades que tiene por objeto crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones recíprocos. Entonces, el contrato de obra, como cualquier otro contrato, crea eso, crea derechos y obligaciones recíprocos. Y son situaciones que nosotros vamos a tener que ir encontrando para poder estar estipulando dentro de esta situación y poder llevar en el aspecto lo que ustedes van a poder encontrar dentro de lo que es esta situación. Por eso, sí es importante que nosotros tomemos en consideración lo que va a estar como parte de este contexto, porque es un acuerdo de voluntad, es decir, nadie puede obligar a nadie a hacer lo que está en contra de su voluntad. ¿Por qué? Porque todo contrato, y el de obra no es la excepción, todo contrato es un acuerdo de voluntades que parte de la autonomía de la voluntad. Entonces, por ello, es donde nosotros vamos a tener para esta situación lo que vamos a tener que ir cuidando e ir observando dentro de esta situación y que vamos a tener para este punto. Entonces, ojo con esta situación y que vamos a encontrar dentro de lo que va a estar. Entonces, aquí es donde va a estar en este sentido de lo que va a estar para poder llevar en este punto. Por eso, sí es sumamente importante que ustedes tomen en cuenta que para poder llevar entonces todo esto que vamos a encontrar, el contrato de obra tiene ciertos puntitos que vamos a tener. Entonces, a ver, lo primero que nos dice, ustedes van a encontrar dentro de lo que está en el artículo 2623 en adelante, que el contrato de obra, lo primero que debe de llevar son anexos. ¿Cuáles son los anexos que debe llevar tu contrato de obra? Lo primero, debe de llevar dentro de estos puntos lo que es, uno, debe de llevar el plano o diseño. El plano o diseño de tu inmueble o de lo que se va a construir va a ser uno de los grandes puntos que nosotros vamos a tener de esta situación. Entonces, este plano o diseño que puede ser hecho por el constructor o puede ser hecho por otra persona. Entonces, es donde está para estos fines lo que nosotros vamos a tener que cuidar. Debe de haber un plano o diseño. 2,
debe de haber un presupuesto de ejecución. Este presupuesto de ejecución debe de contemplar por lo menos los siguientes puntos. 1. ¿Cuánto se va a consumir de materiales? 2. ¿Cuánto se va a consumir de mano de obra? 3. ¿Cuánto se va a consumir de lo que es como tal otros elementos como herramientas menores o inclusive arrendamientos? ¿Y cuántas jornadas de trabajo en su caso se van a utilizar? Entonces aquí nosotros debemos de tener dentro de este aspecto lo que va a estar y que se va a ir llevando en este punto. Ahora, en este caso sí es importante que nosotros vamos a estar dentro de estos fines para poderlo llevar y para poderlo ir teniendo. Entonces, por eso sí es algo que nosotros vamos a tener que ir cuidando. Entonces, a ver, ya llevamos 2 anexos, es mi plano, mi presupuesto de obra. ¿Cuál es el tercer anexo? Pues bueno, el tercer anexo viene sobre el propio presupuesto. El presupuesto debe de llevar un anexo de explosión de insumos, identificando por cada fase de la obra qué es lo que se va a consumir de materia prima, de materiales, arrendamientos y equipos. Y va a ser bajo esta situación. Entonces, fíjense bien, entonces estamos hablando que como prestación de servicios, nosotros en un contrato de obra nos tenemos que ceñir a las reglas generales del contrato de prestación de servicios. En pocas palabras, ¿qué es lo que pasa? Aquí nosotros vamos a tener que tomar en consideración lo que va a estar bajo lo que marcan los artículos 2609 y 2610. Estos 2 articulitos mencionan algo muy importante cuando hablamos precisamente de un contrato de obra. ¿Qué es lo que mencionan? Pues bueno, mencionan que nosotros como contratos de prestaciones de servicios cobramos por nuestros servicios, por nuestro conocimiento, y que tenemos derecho a que como tal se nos paguen y nos reembolsen todos los gastos y costos y en su caso expensas que llevemos a cabo o que eroguemos en favor de nuestro contratante. Es decir, nosotros como tal, como constructores, lo que hacemos es prestar un servicio y es por ello que nosotros tenemos que hacer este presupuesto donde vamos a decir, mira, a ver, si tú quieres que te haga tu bodega como tal va a tener un costo de lo siguiente. Mi servicio cuesta tanto, de materiales va a ser tanto, de pago de salarios por mano de obra va a ser tanto, de arrendamientos de maquinaria va a ser tanto y en su caso de otros gastos administrativos va a ser tanto. Por tanto, te voy a cobrar 3 millones de pesos. Entonces, esos 3 millones de pesos incluyen, como tal, tu servicio, lo que tú vas a ganar, que es lo que tú estás cobrando, pero también incluyen los costos que van a estar alrededor de esto. Entonces, sí es importante que ustedes tomen en consideración en este contexto lo que vamos a tener que llevar para poder aplicar en este punto. Ahora, entonces, básicamente, nuestro contrato de obra debe llevar por lo menos el plano, debe llevar el presupuesto y el análisis de explosión de insumos. Ahora, ¿qué tipos de contrato de obra puedo celebrar? Bueno, nosotros podemos celebrar el contrato de obra en 4 variantes. Primero, lo que le llamamos a precios alzados. Segundo, a precios unitarios. Tercero, costo más comisión. Cuarto, por administración. Y hay una variante que se le llama de supervisión. El de supervisión no es un contrato de obra. El de supervisión es un contrato de prestación de servicios. Este contrato de supervisión, que también es muy normal verlo en la obra, ¿cuál es? A ver, yo, Carlos, contrato a Pepe como constructor, pero yo, Carlos, soy contador, no sé nada de construcción. No sé cómo se calcula cuánto cemento utilizar, a cuánto debe de meterse una zapata para poder hacer un buen cimiento, etcétera, etcétera. No lo sé. Entonces, para que no me quiera ver la cara a un arquitecto, lo que hago es que contrato a otro arquitecto para que supervise a aquel que contraté para construir. Y es lo que le llamamos el residente del dueño de la obra.
Entonces, este otro arquitecto que sí sabe y conoce perfectamente de construcción es el que a mi nombre y representación va a estar verificando que el trabajo que haga el constructor sea correcto. Entonces, ahí estamos hablando de un contrato de prestación de servicios profesionales. No estamos hablando de un contrato de construcción. ¿Por qué? Porque yo voy a contratar a un arquitecto que a lo mejor se va a llamar Jonathan, el que ese arquitecto lo que va a hacer es supervisar que el trabajo hecho sea correcto. Y que entonces a mí no me vean la cara porque yo no sé de construcción. Y es donde está precisamente esta situación. Pero ese no es un contrato de obra, es un contrato de prestación de servicios. Entonces, partiendo de esta base, es donde nosotros vamos a tener, para los aspectos importantes que estamos aquí viendo, la situación de lo que vamos a llevar en este punto. Entonces, mucho cuidado porque precisamente son parte de esta situación que nosotros vamos a tener que ir viendo para poder encontrar dentro de este punto y llevar correctamente en este aspecto. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a tener que ir observando y encontrando esta situación. Ahora, entonces, fíjense bien, ¿cómo se define el contrato de precio alzado? Pues bueno, el contrato de precio alzado es aquel en el cual tú le das un precio al dueño de la obra, el cual no es sujeto a ajustes. Es decir, tú dices, ¿sabes qué? Por construirte tus oficinas, te voy a cobrar 5 millones de pesos. A este contrato suele llamársele como contrato de llave en mano, porque tú no te preocupas absolutamente por nada más que por pagar. Y pues bueno, en este momento quiero dar la bienvenida a nuestros amigos de Facebook, mencionándoles que estamos en nuestra primera sesión del seminario en materia de construcción. En este momento estamos hablando de los diferentes tipos de contratos de obra que podemos celebrar para poder llevar en esta situación todo el manejo de nuestra obra. Y pues bueno, decíamos que los contratos de obra pueden ser de 4 tipos: a precio alzado, a costos unitarios, a costo más comisión o por administración. Ahora, entonces, decíamos, el contrato a precio fijo o alzado es aquel en el cual tú vas a tener un precio fijo por la construcción, de la construcción. Este contrato como tal puede ser sujeto de ajustes sin ningún problema por, obviamente, cambios en lo que es los precios de los materiales. ¿Por qué? Porque recuerden la regla general del contrato de servicios. La oferta del contrato de servicios como tal se mantiene durante un periodo de tiempo, pero es muy importante que en este tipo de contratos de precios unitarios le pongan que los precios pueden ser sujetos a cambios derivados de inflación o de situaciones externas. Entonces, en este caso es donde nosotros vamos a tener que ir viendo dentro de esta situación lo que va a estar bajo estos puntos. Entonces decíamos, es muy importante que este contrato traiga dentro de esta situación una cláusula que habla de este ajuste. 2, también una cláusula que hable del anticipo que se te tiene que dar. Y 3, de si va a haber entregas parciales de trabajo como tal en pago del precio. ¿Por qué? Recordemos que el artículo 2625 del Código Civil Federal es muy claro cuando nos dice que el precio de la obra se deberá de pagar en el momento de que ésta se entrega, salvo que hagas un convenio en contrario. ¿Y cuál es el convenio? Una cláusula en tu contrato en donde se diga precisamente que se van a hacer este tipo como tal de entregas parciales. Pero ojo, ¿y qué pasa como tal dentro de estos aspectos si yo no pongo en mi contrato de precio alzado la cláusula en la que les digo que va a haber un ajuste en los precios si es que estos llegaran a cambiar? Pues bueno, es muy importante ponerlo porque recordemos lo que dice el artículo 2626 del Código Civil Federal. Dice bien claro que cuando tú celebras un contrato de esta naturaleza de precio fijo o alzado, en este caso el constructor no tiene derecho de poder solicitar ajustes por cambios en precios.
aunque los materiales o la mano de obra hubiera sufrido un cambio. Entonces, es muy importante que si tú vas a celebrar en este tipo de contratos a precio alzado, si pretendes que haya algún tipo de ajuste, tienes que ponerlo. Obviamente, ese acuerdo o ese convenio deberá de ser un convenio que nos va a llevar al punto de que se establezca. Si no lo estableces, ahí vamos a tener problemas dentro de lo que es este sentido. Porque, reitero, ahí está muy claro lo que nos dice ese articulito, que no se puede hacer un ajuste independientemente de que haya habido dentro de este aspecto lo que va a estar ahí. Ahora, obviamente por eso es que nos dice el artículo 2626, que si tú no pusiste el ajuste, pero obviamente es tan clara la evidencia de que no hay precio, de que el precio cambió, que sí se te podría pagar, pero tendría que haber como tal una autorización por parte del dueño o contratista o contratante de aceptar esa carga adicional en donde vamos a tener dentro de lo que está para estos fines lo que vamos a encontrar. Entonces, por eso sí es importante tomar en consideración dentro de esta situación y que vamos a ir llevando para este punto. Entonces, básicamente hay que tener mucho cuidado. Ahora, hay que tomar en cuenta que de acuerdo con la teoría del riesgo, aquí en este tipo de contratos el riesgo de la obra queda totalmente a cargo del constructor. Es decir, tú como la persona que vas a construir, vas a tener a tu cargo todo el riesgo de la obra. Es decir, tú tienes que garantizar que los materiales son de las calidades acordadas para que el mismo tenga. A eso es lo que le llamamos de repente los vicios ocultos. ¿Por qué? Yo cómo voy a saber que realmente sí le metiste varilla de 3/4 y no de media, si no se puede ver, porque eso ya quedó en los castillos. Entonces, si por ejemplo después viene un sismo y se cae y resulta que se exhiben las varillas y resulta ser varillas de media y no de 3/4, pues ahí se va a evidenciar precisamente esta situación que nosotros tenemos que cuidar para estos fines. Por eso hay que tener mucho cuidado con este punto para poder aplicar correctamente lo que nosotros vamos a llevar en el aspecto de lo que vas a tener que aplicar dentro de lo que es este sentido. Por eso hay que tener mucho cuidado para poder entonces tener dentro de lo que va a ser esta aplicación lo que ustedes van a tener que ir viendo dentro de lo que va a estar en esta situación. Entonces, ojo, porque reitero, la parte que regula de manera específica el precio alzado o precio fijo son los artículos 624, 625 y 626, 627 y 628 del Código Civil Federal. Entonces, ojo con ese detalle porque aquí es donde va a estar lo que nosotros vamos a tener en este sentido. Ahora, el siguiente tipo de contrato que nosotros vamos a tener es el contrato a precios unitarios. Este contrato se define como aquel por el cual se paga al contratista un importe específico por cada unidad de trabajo realizada. Es decir, en este caso se pone un precio fijo y su única variación o variable serán las unidades de tiempo realizadas que normalmente se van a adjudicar a un precio total y que es la suma de unidades específicas por sus precios. En este caso es decir, mira, por la demolición te cobro tanto, por la cimentación te cobro tanto, por lo que es la obra negra te cobro tanto, por la obra blanca te cobro tanto, por los acabados te cobro tanto, por la pintura te cobro tanto, por la instalación hidráulica tanto, por la instalación eléctrica tanto. Es decir, se divide la obra en pedazos y se pone un precio por cada pedazo de la obra. Bueno, en este sentido, el Código Civil Federal, a partir de lo que es el artículo 2630 hasta lo que es el artículo 2635 como tal, vamos a encontrar regulado esta parte de los famosos contratos de precio fijo, es decir, precios unitarios fijos. Bueno,
Aquí en este caso es muy importante tomar en cuenta que para estos fines vamos a llevar dentro de estos aspectos que uno de los principales aspectos es que se pueden hacer ajustes sin ningún problema a los materiales, ya sea por incremento, bueno, a cada unidad, ya sea por incremento de materiales o ya sea por el incremento de mano de obra. 2. Como tal, cada que entregues una unidad de una unidad como tal de precio unitario, se te debe de pagar lo que cobraste por ello. Por ejemplo, si yo te puse un precio por la demolición, acabo mi demolición y acabando la demolición te hago entrega de tu demolición y me tienes que pagar lo que yo te cobré por la demolición. Ya cuando venga la siguiente fase, que por ejemplo sería la terracería y cimentación, aunque ya habíamos puesto un precio, obviamente dependiendo de cuánto nos tardamos, este precio puede ajustarse y es donde nosotros podemos llevar esta situación. 2. Es importante tomar en cuenta que el riesgo aquí corre todo al contratista, es decir, el contratista va a hacer como tal lo que corresponde al riesgo particular de lo que está dentro de esta situación para poder llevar a cabo el riesgo, es decir, cualquier falla que haya, es el contratista quien va a tener que responder por ella. Ahora, en este sentido, es importante tomar en cuenta que, entendiéndose que en el momento de que se pague y se presume aprobada una fase de tu obra, es decir, un precio unitario, entonces en ese momento se le traslada toda la responsabilidad al contratante. Es decir, mientras yo esté terminando la obra y tú todavía no me autorices, yo soy responsable por cualquier cosa que le pase a la obra. Pero una vez que tú me pagas mi fase de obra y te la entrego, ahora tú ya eres el responsable de esta situación. Y eso te lo dice claramente el artículo 2633 del Código Civil Federal y 2634 del Código Civil Federal. Y es por eso que nosotros como tal vamos a tener en esta situación esto que les menciono. Ahí es donde nosotros vamos a ver que se traslada precisamente la responsabilidad y el riesgo de la obra del contratista al contratante. Esto te lo marca muy claramente el artículo 2634 del Código Civil Federal. En este caso es donde nosotros vamos a tener el aspecto que vamos a llevar para estos fines dentro de este contexto. Ahora, ¿por qué el precio unitario puede llegar a ser sujeto de ajustes? Pues bueno, porque puede ser que a lo mejor la obra haya llevado dentro de esta situación algunos de los puntos que nosotros vamos a tener para poder llevar y para poder ir viendo dentro de lo que es todo el punto en particular que nosotros vamos a tener. Por eso es importante tomar en consideración lo que va a estar dentro de lo que nosotros vamos a llevar para estos aspectos. Entonces aquí sí es lo que vamos a estar cuidando dentro de lo que va a estar para estos fines y que vamos a ir llevando de lo que vamos a tener. Ahora, nuestro siguiente contrato de costo más comisión. ¿Esto qué es? En este contrato de costo más comisión es un contrato donde el contratista va a recibir el reembolso de los costos permitidos. Es decir, ya hay un presupuesto hecho por una tercera persona, ya hay un plano, tú vas a suministrar el material y vas a cobrar una cantidad por el suministro y ejecución de la obra. Aquí, en este caso, el contratista, como bien lo dice la lámina, recibe el reembolso de los costos permitidos y definidos en el contrato más un porcentaje de estos, ya sea por una cuota fija o una cantidad que represente una utilidad. Obviamente, en este caso, el constructor o como tal va a tener dentro de todos estos aspectos lo que va a ser la responsabilidad de lo que corresponde dentro de estos aspectos de lo que es todo el riesgo.